En esta clase vamos a ver técnica histológica, pero primero vamos a definir lo que es la histología, que es la rama de la anatomía que estudia los tejidos en animales y plantas, también llamada anatomía microscópica, porque incluye no solo la estructura microscópica de los tejidos, sino también la de las células, los órganos y sistemas. Bueno, técnica histológica es el conjunto de operaciones a que se somete la materia organizada para que sea posible su estudio por medio del microscopio, posibilitando así la observación de estructuras no visibles a los humanos. El límite de resolución de los humanos era 0,1 milímetro. ¿Cuáles son los pasos de la técnica histológica? Hay 6 pasos. Obtención de material, proceso de fijación, proceso de inclusión, obtención de cortes, proceso de coloración o tinción y montaje final. Estos son los pasos de la técnica histológica común o corriente. Primero, obtenemos el material. ¿De dónde? De biopsias quirúrgicas, de autopsias o necropsias, son cadáveres, de animales de laboratorio, en estudios experimentales en animales y vegetales, cultivos de tejidos o frutos extendidos. Frutos extendidos, el ejemplo más clásico es el Papa Nicolau. Bueno, la fijación, segundo paso, es alcanzar una situación estable de los constituyentes de los tejidos. El objetivo es interrumpir los procesos orgánicos post-mortem que se producen una vez que el tejido muere. Son autólisis y putrefacción. La autólisis, por medio de las propias enzimas que tiene ese tejido, y la putrefacción en acción conjunta con las bacterias. Esos procesos post-mortem tienen que ser interrumpidos. ¿Por qué? Para que los tejidos se conserven lo mejor posible o similar a como estaban vivos. Entonces hay que interrumpir los procesos. Y hay que fijarlos inmediatamente luego de extirpados o extraídas la muestra, porque si se produce tiempo después ya comienzan a actuar los procesos post-mortem. Bueno, hay fijadores, ¿cómo se clasifican? Físicos y químicos. Los físicos pueden ser desecación, calor seco y húmedo, frío y congelación a desecación. Es un método de Allman-Gress. Y los químicos pueden ser simples o compuestos, o mezclas fijadoras también. Alcoholes, alcohol etílico, el alcohol común, absoluto, 96%, 80%, y el metílico. Aldehídos, que son formaldehído, formol, o glutardehído. Ácido, acético, acetona, el, el vinagre, ácido pícrico, ácido ósmico, tetróxido de ósmico, sal, el cromato de potasio, cloruro de mercurio. Y después tenemos buenas mezclas fijadoras, ¿no es cierto? El formol es el más conocido, se utiliza en microscopía óptica, sobre todo para fijar órganos o tejidos de estudios histológicos, porque conserva muy bien los tejidos, también en anatomía patológica para fijar piezas operatorias o de biopsia, y también en técnicas especiales de inmunohistoquímica. Se vende a una solución del 40% de formaldehído en agua. Esa solución se diluyó al 10% en una solución buffer, o sea, 1 en 10. 9 partes de agua con una parte de formol, constituyendo el formol tamponado, no se usa puro. Otros fijadores son el glutardehído y tetróxido de ósmico, utilizado en microscopía electrónica, o el líquido de Bowen, que es un químico compuesto, que tiene muy buen poder es el mejor fijador, tiene gran poder de penetración. Y también tenemos muy utilizado el frío, pero no es un verdadero fijador, porque estaría dentro de los físicos, pero no sería un verdadero fijador, porque lo único que hace es detiene los procesos vitales y cadavéricos en necrosis y autólisis, pero pone como si fuera freezer. El freezer sería un sistema de fijación por frío, o sea, yo detengo los procesos vitales eh, y, yo coloco algo en el freezer y no. Por ejemplo, un bife, una carne, y no se me. Si yo lo pongo en la heladera, a los 4 o 5 días ya tomó olor. En el freezer no. En el freezer se conserva. Bueno, eso es fijación por frío. Entonces, el frío se usa en biopsias rápidas o intraoperatorias. Por ejemplo, cuando tiene que ir el patólogo va a una cirugía, el cirujano le da una muestrita y a los 10-15 minutos ya tiene un resultado. ¿Por qué? Porque lo congela, usa el frío, lo mira y entrega el resultado. Porque tienen que ser biopsias rápidas o intraoperatorias.
También se utilizan en técnicas especiales como una fluorescencia directa, eh, y se fija con nitrógeno líquido. Bueno, lo más utilizado entonces son microscopía óptica, formol al 10%, formol tamponado, o sea, una solución de 1 en 10, una puerta de formol y 9 de agua. Y en microscopía electrónica, el glutaraldehído y el tetróxido de osmio. Bueno, regla de fijación, el material tiene que ser en trozos muy pequeños y finitos para facilitar la penetración del fijador. Hay que tener los márgenes de muestra de tinta china incluso le ponen un hilo para saber dónde está la parte superior y la parte inferior. Y la duración del tiempo de fijación varía según el fijador, ¿no es cierto? Generalmente 24 horas es suficiente, pero puede quedar mucho tiempo en el fijador. O sea, puedes tener muestras en formol durante mucho tiempo y no pasa nada. Es más, por ejemplo, el corazón de Maradona dice que está desde que falleció, está en formol y no pasa nada. O sea, eso no se altera con el tiempo. La mejor fijación es aquella donde se ha pasado el menor tiempo entre la extracción del tejido y la fijación. Después tenemos la inclusión, ¿no es cierto? La inclusión se utiliza otra sustancia, una sustancia que tiene la particularidad de ser líquida y que puede pasar a una fase sólida y que para que las piezas adquieran dureza para que se puedan cortar. Porque yo tengo yo tengo un tejido, tengo un trozo de tejido y yo no, obviamente, eso es un tejido blandito, no puedo ir a cortar. O sea, necesito endurecer a eso. Necesito una sustancia que me la impregne y me cree una dureza para que yo pueda cortar. En la técnica histológica se usa la parafina como medio de inclusión. Y la parafina no es soluble en agua, no se mezcla con el agua. La vela de parafina no permanece inalterable, o sea, yo no puedo disolver la parafina en agua. Entonces tengo que sacar el agua que tiene el tejido. El tejido tiene un poco de agua y tengo que sacarle todo el agua. ¿Y con qué lo saco? Primero hago una deshidratación, después aclaración y después ahí sí recién hago la impregnación en parafina y confecciono un taco o bloque. Eso es la impregnación, inclusión propiamente dicha. Deshidratación. La deshidratación tiene por la finalidad de extracción del agua del tejido para que la parafina ocupe su lugar. Y en la deshidratación utilizamos alcohol común en concentración creciente, al 70, al 80, al 96 y al 100%. Ahí sacamos toda el agua. Después, otro proceso es aclaración. La parafina es insoluble en alcohol. O sea, ahora sacamos el líquido, ahora tenemos alcohol en las muestras. O sea que ahora tenemos que sacar el alcohol. Bueno, entonces ponemos la pieza en un líquido intermediario. Ese líquido intermediario se mezcla con el alcohol, lo reemplaza el alcohol, bueno, el alcohol se volatiliza, y ese líquido intermediario puede mezclarse con la parafina, o sea, puede disolverlo. Y el líquido intermediario puede ser el cloroformo, el toluol, silor y el benzol. El más utilizado es el benzol. Entonces, cuando yo tengo la pieza en líquido intermediario, adquiere una transparencia particular, por eso se llama aclaración. Y finalmente tenemos la impregnación en parafina o inclusión propiamente dicha. Las piezas van a una mezcla de parafina, o sea, las piezas pasan por acá. Esto, pues, tienen líquido intermediario, parafina. Bueno, las piezas pasan a una mezcla de parafina líquida y líquido intermediario en partes iguales, se las llama una estufa. Y luego se les introduce en un recipiente con la parafina líquida y se guarda en la estufa para que impregne todo el tejido. Entonces, en la estufa el líquido intermediario se evapora. Entonces la parafina queda líquida. Después la parafina líquida eh, se, se enfría y se endurece. Y entonces, la pieza que se saca del baño de parafina se introduce en un molde. Se deja enfriar y una vez que está solidificada la parafina, se retira del molde. Y ahí eso se llama taco.
Ahí tenemos adentro de la parafina, tenemos el tejido, la muestrita de tejido. Y eso se puede cortar. Eso sí digamos, nos da podemos manipularlo, podemos manejarlo, ¿no es cierto? El taco es un bloque sólido de parafina con el trozo de tejido incluido en su interior. El taco es cortado en láminas, pequeñas láminas finitas, por un aparato llamado micrótomo. Hay muchos tipos: micrótomos de parafina, tipo Minot, ultramicrótomo para microscopía electrónica, criótomo para tejidos congelados. El tipo Minot, cuchilla fija, es utilizado en la técnica corriente, en la que de microscopía óptica. El espesor varía entre 2 a 20 milímetros y los más utilizados entre 5 a 8 milímetros. Acá está haciendo el corte. Este sería el micrótomo y este sería nuestro taco de parafina, y acá está haciendo los cortes. Los cortes entonces se retiran del micrótomo con un pincel, un pequeño pincel, y se extienden en una bandeja con agua corriente. En esa misma agua se introducen portaobjetos, que son vidrios con una capa de albúmina glicerada de Meyer, que es básicamente es clara de huevo eso. Con una aguja se empujan los cortes hasta colocarlos en el portaobjeto. O sea, se pescan los cortes. Acá están en esta fuente con una bandeja con agua, tenemos los pequeños trocitos de corte y acá tenemos los vidrios. Una vez que tenemos ya la muestra en el vidrio, en el portaobjeto, lo llevamos a la estufa para mejorar la adherencia por coagulación del albúmina. La albúmina de Meyer es clara de huevo, básicamente. Eh, unas cositas más, pero básicamente es a base de clara de huevo. Y después tenemos la coloración o tinción, el proceso por el cual un cuerpo toma color bajo la acción de un colorante y no desaparece con lavado de la misma sustancia en que se disolvió el colorante. ¿Por qué coloreamos? Porque las estructuras no tienen contraste. O sea, ¿por qué? Porque tienen el mismo índice de refracción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el microscopio óptico común de luz, la luz incidía en toda la preparación, pero bueno, pero sí o sí había que teñirlas porque no había contraste, no se iba a ver nada. Entonces, sí o sí tenemos que hacer una coloración. En la técnica hidrológica corriente se usan dos colorantes. Las más importantes son hematoxilina y eosina. Los colorantes son todas aquellas sustancias que pueden comunicar su color a otros cuerpos. Pueden ser colorantes ortocromáticos que tiñen del mismo color que ellos tienen, y colorantes metacromáticos que tiñen un color distinto. Azul-deuterudina, por ejemplo, tiñe de rojo componentes celulares, no de azul, sino de rojo. Los tipos de colorantes. Bueno, tenemos naturales, artificiales o sintéticos e indiferentes. Naturales pueden ser de origen animal, como el carmín, o vegetal, hematoxilina, orcilina o azafrán. Artificiales o sintéticos, ácidos, la eosina, colorante citoplasmático; básicos, azul de metileno, colorante nuclear; neutro, eosinato azul de metileno, que colorea al núcleo de un color y al citoplasma de otro; indiferentes, sudan 2 y rojo escarlata. Bueno, tipo de sustancias según la afinidad a colorante. Bueno, acá tenemos sustancias basófilas, se tiñen con colorantes básicos. Sustancias acidófilas se tiñen con colorantes ácidos, neutrófilas con colorantes neutros, azurófilas con azul de metileno, osmiófilas con teróxido de osmio y argirófilas con sales de plata. O sea, bueno, componentes de la estructura que se tiñen con. Ahora, como métodos de coloración tenemos dos tipos y más también, porque según la clasificación tenemos, puede ser directa o sustantiva, se producen por inmersión en el baño colorante directamente. Indirecta o adjetiva, el objeto a colorear se trata con otra sustancia que lo prepare para emitir el colorante. Se llama mordiente o laca. Si el mordiente forma parte del colorante, se llama laca. La coloración progresiva se hace actuar el colorante hasta que llegue a su punto óptimo, y la regresiva primero se hace una sobrecoloración y luego se elimina el exceso de colorante. Bueno, después tenemos que hablar de la técnica de coloración con hematoxilina y eosina, que es la que más se va a ver, ¿no es cierto? La hematoxilina es un colorante natural, deriva de la hemateína, que es un colorante indirecto. Es un colorante básico.
Se depositan los grupos fosfato del ADN y ARN. Colorea el núcleo de color violeta, o sea, ADN, ARN núcleo. Entonces, colorea el núcleo. Es con una relación progresiva e indirecta. Capiloeosina es un colorante artificial del grupo de la fluoresceína, colorante ácido, el colorante del citoplasma. Se deposita en grupos amino de las proteínas, donde hay más proteínas ahí en el citoplasma. Colorea el citoplasma, tejido conjuntivo, fibras colágenas, de rosado intenso. Es una coloración regresiva y directa. Esto es muy importante saber, este cuadrito. Bueno, siguiendo entonces con el proceso de la técnica histológica, siempre orientada a la técnica histológica corriente con hematoxilina y eosina. Ya tenemos el taco. Ahora tenemos que sacar la parafina. Tenemos que sacar sí o sí la parafina. La parafina era solo para hacer los cortes. Entonces hay que sacarla. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos paso inverso. Desparafinización e hidratación del corte. Bueno, de vuelta, como solvente de la parafina, usamos lo mismo, el benzolo silol, que eran los intermediarios, o sea, completando con el pasaje por alcoholes en orden decreciente, del 100, 96, 80, 70, finalizando con agua destilada. Ahora estamos hidratando el corte. Y después, bueno, ahí hacemos la coloración propiamente dicha. Comenzamos con la hematoxilina y después pasamos con la eosina. La hematoxilina era un colorante progresivo. Y la eosina era un regresivo. O sea, tenemos que, con la hematoxilina, hacemos que llegue hasta el punto de coloración. Y la eosina no, la eosina es regresivo, o sea, que tenemos que eh, eliminar después el exceso. Por ejemplo, acá vemos cortes de piel con hematoxilina y eosina. Y finalmente tenemos el montaje final. Como resultado de la coloración tenemos un preparado totalmente lleno de agua y esa agua hay que eliminarla. Entonces tenemos que volver a deshidratar la muestra. ¿Y cómo se deshidrataba la muestra? Con alcohol. Con alcohol ahora en forma creciente, 70, 80, 96, 100%. Y ahí, bueno, quedó la muestra deshidratada, pero está el alcohol. Y eso hay que sacarlo del alcohol. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nuevamente con el silolo benzol. Homogenización o aclaración. Bueno, lo pasamos por eso y lo sacamos todo el alcohol. Y eso después se evapora. Finalmente ponemos el cubre objeto sobre el vidrio, otro vidrio más chiquito en el cubre objeto. Para adherir el cubre del porta objeto se utiliza el bálsamo de Canadá. Es un pegamento especial. Y bueno, y ahí tenemos el preparado. Entonces, obtención del material, fijación, inclusión, que tiene varios pasos, deshidratación, aclaración, impregnación en parafina, inclusión propiamente dicha y confección del taco. Obtención de cortes, coloración o tinción, desparafinación, hidratación del corte, coloración propiamente dicha. Montaje final, deshidratación, homogeneización o aclaración y colocación del cubre objeto. Esos serían los 6 pasos de la técnica histológica. Y el resultado final es un preparado histológico. Es una muestra que está en un vidrio, el portaobjeto y un cuberobjeto que lo protege la parte superior. Ya, acá vemos hematoxilina, es un colorante nuclear que tiene azul en el núcleo y regiones ácidas del citoplasma, pero más núcleo. Y la eosina es un colorante de citoplasma que tiene de rosa todas las regiones del citoplasma, fibras colágenas. Listo.